Ya. Bueno, tal como les contaba, hoy vamos a empezar, hemos visto hasta el momento dentro del concepto de lo que es el proceso administrativo. Si hacemos un resumen de lo que hemos visto, nos encontramos que vimos planificación, ¿no es cierto? Vimos dirección, y nos falta, dentro de los cuatro, ¿qué nos falta ver? Control y organización, ¿o no? Este lo vimos, meramente, pero lo vimos dentro del concepto. Nos centramos en dirección porque vimos más todo el tema de lo que era liderazgo y toma de decisiones. Y ahora vamos a iniciar, o vamos a empezar a analizar el concepto de lo que es la organización. Y la organización tiene que ver con cómo organizamos, cómo establecemos justamente la mejor estructura para la empresa. ¿Ya? En ese concepto, no molestar, siempre, en ese concepto, lo que tenemos que, o lo que buscamos analizar, tiene que ver con específicamente entender justamente cómo podemos organizar la empresa para obtener los resultados esperados. ¿Ya? Y vamos primero a las definiciones. ¿Qué es la estructura de una organización? Tal como lo dice la diapositiva, es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo para considerar posteriormente la coordinación de esas mismas tareas. Es decir, estructura tiene que ver con división del trabajo y organización y coordinación de las tareas. ¿De dónde viene el concepto de división del trabajo? ¿Se recuerdan o no? ¿Quién fue el primero o quién partió inicialmente con el concepto de división del trabajo? ¿O de dónde surge el concepto de división del trabajo? ¿Mm? ¿De dónde surge el concepto de división del trabajo? Ajá. Ya, pues respondan. Tratemos de hacerlo más participativo, no de hablar yo nomás. Recuerden, ¿de dónde viene el concepto de división del trabajo? Matías Figueroa. ¿De dónde viene el concepto de división del trabajo? ¿De la organización? Ya, pero ¿de qué tipo de organización? Más que de la organización. ¿Quién fue el primero que habló de la división del trabajo? No recuerdo. ¿Se refiere como a Marx o Smith? Smith, correcto. ¿Y qué es lo que Eran unos planteaba? economistas. Correcto. ¿Ya? La riqueza de las naciones. La base del capitalismo, podríamos decir, como se le trata hoy día, ¿ya? Pero la riqueza de las naciones justamente era un libro que planteaba que ciertas teorías surgió en el mismo tiempo en que surgió por un lado, tenías por un lado a Karl Marx por un lado, y tenías a Adam Smith, perdón, se me fue, Karl Marx y Adam Smith por el otro. ¿Ya? Y si uno hace un versus respecto, eran conceptos completamente distintos respecto a la propiedad a la propiedad de la empresa, a la propiedad, no de la empresa, perdón, de los factores productivos. ¿Ya? De los factores productivos. Y lo que planteaba Smith tenía que ver específicamente con que el hecho de dividir el trabajo, de la división del trabajo, de la especialización más que la división del trabajo, el concepto de la especialización hacía a los operarios
en ese momento recuerden que estábamos hablando de la época de la revolución industrial, hacía a los operarios mucho más productivos. ¿Y qué es lo que quería decir con eso? Decía, por ejemplo, hoy día tengo 4 herreros trabajando en una fábrica que hace hachas, que hace armas, que hace instrumentos de fierro. Ya, y supongamos que eran hachas. Y tengo a uno que hace 5 hachas por hora, otro que hace 4 hachas por hora y otro que hace 3 hachas por hora, de los 3 empleados que tengo. Pero ese que hace 3 hachas por hora, ¿por qué hace 3 solamente? Porque a él le cuesta mucho trabajar el hierro. Él es mucho más hábil, por ejemplo, para armar la hacha. Él arma una hacha mucho más rápido. El que hace 5 hachas por hora, no le cuesta trabajar el hierro, ¿ya? Y el que hacía 4 hachas por hora, no le cuesta tampoco trabajar el hierro, pero trabaja mejor la madera para el mango del hacha. Entonces, ¿qué planteaba Smith? Estoy haciendo un ejemplo súper burdo. Decía, oye, si solamente pongo al que hace 5 hachas por hora solamente a trabajar hierro, en vez de hacer 5 hachas por hora, se va a poder hacer 10 cabezas de hacha en hierro, ¿ya? Al que hace madera va a poder hacer 8 o 10, 12 solamente mango. Y el otro va a poder armarlas mucho más rápido. Entonces, lo mismo que antes hacía, si tú hacías 5 más 4, 9, 10, 11, 12 hachas en una hora, por lo que antes lo hacía, podías terminar haciendo justamente mucho más que eso. Podías hacer 16, 18 hachas si solamente especializabas en aquello para lo que eran, en lo que tenían facilidad, ¿ya? Para aquello que era para lo cual se especializaban. Y es el mismo concepto que usa la estructura, ¿entienden? Era mejorar la eficiencia, ¿cierto? Correcto, mejoraban la eficiencia al momento de aplicar la especialización del trabajo, ¿ya? Entonces, en la misma definición de ese tiempo, estamos hablando de 1780 aproximadamente, por ahí, principios del siglo XIX, a hoy día, casi más de 200 años, y el concepto sigue siendo el mismo, ¿entienden? El concepto sigue siendo de que yo voy a dividir justamente el trabajo en la medida que yo pueda optimizarlo. Y la tarea importante termina siendo cómo yo soy capaz de organizar justamente y coordinar esas distintas tareas y divisiones que uno empieza a buscar, ¿ya? Entonces, lo fundamental acá es entender justamente que para estructurar una empresa, primero tenemos que conocer cuál es la división del trabajo que predomina y luego cómo coordinamos las diferentes tareas al interior de la empresa. Y ahí nos vamos a tratar de entender justamente qué es lo que hay en una organización, ¿ya? Y fundamentalmente una organización está formada ¿por qué? Por personas. Pero esas personas a su vez se dividen, ¿ya? En grupos de trabajo, que a su vez pueden ser formales, informales o ad hoc. ¿Qué diferencia cada uno del otro? El grupo de trabajo formal es el que existe como tal y está establecido. Pero, por ejemplo, también hay grupos de trabajo informales, los que se juntan fuera de la oficina o los que se juntan a almorzar, que también generan relaciones como tal. Y hay grupos ad hoc que se forman específicamente para ciertas tareas dentro de la organización. Y por otra parte, también existen lo que se conoce como los flujos de trabajo. Me olvidé cómo se borra. No puedo borrar. No me funciona el lápiz mejor. Ya, no importa. Quería borrar esa parte que molestaba ahí. Existen los flujos de trabajo, los flujos, perdón, que son flujos de información, principalmente. Flujos de datos, flujos de órdenes, flujos de productos, ¿ya? Que van justamente, esos flujos de trabajo, van justamente haciendo que la empresa funcione. Tenemos los flujos de trabajo, los flujos de información, los flujos de las decisiones, una decisión que se toma en los niveles superiores y que afecta hacia abajo, los flujos de control, los flujos de autoridad,
quién manda a quién, y los procesos decisionales ad hoc asociados justamente a situaciones específicas. Y eso justamente es lo que tiene que haber en un organigrama. Personas asociadas en grupos y flujos que me permiten distinguir cómo funciona la organización en sí. ¿Qué cosa no existe en un organigrama? No es que no existe, no están recogidas, no van incluidas en un organigrama. Primero, las actividades. Es decir, yo en un organigrama, que ustedes conocen que generalmente un organigrama tiene esta forma, dependiendo de cómo sea la estructura que se defina, ¿ya? Yo no voy a poner, por ejemplo, un organigrama en esta gerencia. Acá se hacen las compras, se hacen las ventas, se coordina la bodega. No, ¿entienden? Las actividades no van en un organigrama. Tampoco las decisiones, ¿ya? Este decide por este, no, tampoco, ¿ya? Ni tampoco las relaciones que se establecen entre personas y grupos. Distinto de los flujos. ¿Qué dice? Ah, así, ahí entendí cómo se hacía, no me acordaba. Un poco. Pero tampoco me funciona la cuestión. Tampoco me funciona. Ah. ¿Qué le pasa a esto? O deje de compartir pantalla y arréglalo ahí. No sé qué le pasa a esto. Ya, espérenme un poco. Es raro. No sé por qué ya, no importa. Ya me voy a... tampoco se establecen las relaciones. Tampoco están establecidas. Más allá de las relaciones de flujo, no están puestas las relaciones entre personas. ¿Ya? Y yo no podría decir a partir de todo esto, oye, yo podría, no sé, de acuerdo a lo que me dice el profe, ustedes podrían pensar, ¿sí, es que no es tan difícil hacer un organigrama? Claro, gráficamente puede que no sea para nada difícil. Incluso de forma cualitativa, tampoco resulta difícil. ¿Ya? ¿Pero qué? Para poder organizar, para poder establecer un organigrama, tienen que tener en cuenta al menos 8 factores principales. ¿Cuáles son esos? Primero, lo que ya habíamos dicho, la división del trabajo, ¿ya? Es decir, cómo se divide el trabajo al interior de la organización. Pero también tenemos que conocer cuáles son las responsabilidades que asume cada uno de los miembros de esa organización, ¿ya? ¿Cuál va a ser la unidad de mando? Vamos a ir viendo cada una después. ¿Cuáles son la unidad de mando que rige la organización en sí? ¿Qué nivel o grado de centralización vamos a tener? ¿Cuál va a ser la autoridad al interior de la organización? ¿Qué grado de disciplina existe al interior de la organización para poder asumir justamente esta organización, esta estructura que se está estableciendo? Una unidad de dirección. ¿Ya? ¿Cuál es la unidad de dirección? ¿A través de dónde se van tomando las decisiones? La cadena escalar. ¿Cómo esas decisiones se van tomando desde arriba hacia abajo y cómo se van respondiendo desde abajo hacia arriba? Y también hay que tener en cuenta otros factores que muchas veces no se tienen en cuenta cuando uno empieza a establecer una organización. ¿Cuál va a ser la remuneración? Y más que remuneración, los incentivos asociados principalmente ¿a qué? A la autoridad, a la responsabilidad y a la unidad de mando. ¿Por qué? Porque también se requiere conocer justamente, no más que conocer, establecer un cierto nivel de estabilidad personal, ¿ya? Asociado a mantener el puesto de trabajo. Es decir, si yo establezco hoy día una estructura y a la semana siguiente la estoy cambiando, y a esta persona que la tengo en un cierto nivel
la paso a depender de otra, o la hago bajar. Ese descriterio que muchas veces existe en ese sentido puede no resultar el óptimo para el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos. ¿Ya? Hay que tener en cuenta el orden, la equidad, la iniciativa y siempre la búsqueda de un espíritu de equipo. ¿Qué significa un espíritu de equipo? Que seamos capaces de trabajar todos juntos ¿en qué? En pos de conseguir el objetivo final de la empresa. Ese tiene que terminar siendo el concepto final. Y ahí viene cómo empezamos a tratar de entender este concepto. ¿Ya? Vámonos al inicio, nuevamente. ¿Se acuerdan que yo les decía que qué teníamos acá? Teníamos grupos formales y grupos informales. En ese concepto, vamos viendo qué es una organización formal y qué es una organización informal. La organización formal es la estructura que está planificada, es decir, es lo que yo termino estableciendo en el organigrama. Esta es la estructura formal. ¿Entienden? Pero la estructura informal no es eso, sino que justamente son las relaciones que se generan en el marco del trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede que muchas Puede ser veces... un Dígame. grupo que roba, ¿Ah? un grupo que roba, algo así. ¿Un grupo que qué? Que roba. Que roba, así como un grupo de ladrones, una organización informal. No, pero es que... o sea, no creáis, muchas veces son más formales que muchas empresas. Ah, No, por eso el concepto, o sea, uno podría decir, oye, ya, no sé, ponte, no sé, una junta de vecinos que tiene una organización establecida es una organización formal, mientras que una junta de vecinos que no tiene una organización, que no está establecido como tal es informal. No lo estamos viendo desde ese punto de vista. Claro, del punto de vista legal, podríamos decir, desde el punto de vista de la definición legal, sí, tienes razón. Está la organización formal que está establecida de acuerdo a la ley y todo el cuento, y la organización informal, que es un grupo de personas que se juntan, ¿entienden? Pero acá, dentro del concepto de lo que nosotros estamos viendo, lo que es estructura organizativa, la definición de organización formal e informal se basa ambos dentro de la empresa. Y la organización formal tiene que ver con la estructura que está planificada, que uno espera que funcione, y la informal tiene que ver con las relaciones que se generan entre las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque comparten objetivos, valores, ¿ya? Porque se genera justamente un grupo como tal. Y puede que al interior de la empresa, por ejemplo, existan miles de organizaciones informales. No sé, típico el círculo de secretaria, la asociación de los oficinistas, no sé, estoy pensando nombres así bien, ¿entienden? Que sobresalen o que son aparte de la organización formal propiamente tal. ¿Entienden? La organización formal, primero, ¿de qué se compone? Primero de las actividades que se realizan, las interacciones derivadas de la división del trabajo, es decir, derivadas de las relaciones que se generan producto de la estructura de la empresa, ¿ya? Y de los motivos que inducen a las personas a trabajar, ¿ya? Más que nada, aquí falta, que tiene que ver el hecho de ser contratado, el hecho de pertenecer a la organización. Eso es la organización formal, propiamente tal. Mientras que la organización informal está compuesta de actividades que son espontáneas, no están exigidas por el desarrollo del trabajo. Y de una interacción entre los individuos que está derivada de los contactos sociales entre las personas. Por ejemplo, en un hospital existen relaciones formales, existe una estructura formal, ¿ya? Por ejemplo, el departamento de cirugía, que depende del médico, del cual depende la enfermera, del cual dependen los TENS. Pero también existen informales, donde el médico se puede relacionar fácilmente con la TENS a partir del contacto social. Y puede que en el pabellón, por ejemplo, esta relación sea
súper estructurada y súper piramidal, pero fuera del pabellón puede que no sea así. ¿Entienden? Porque fuera del pabellón se basa en un concepto informal de la interacción que se genera entre ellos. Perdón. ¿Entienden? Del mismo modo, existen autoridades dentro de la organización, ¿ya? Que está distinguida dentro del mismo concepto, formal e informal. La autoridad formal es la que está establecida y oficialmente reconocida en el organigrama. Lo que les decía yo. Por ejemplo, el jefe de cirugía, dando un ejemplo, ¿ya? Del cual depende la enfermera. Oh, no, vamos a cambiar acá. Es lo mismo, no sé cómo logro borrar. Ahí. Tratar de borrar. No sé por qué no me funciona esto para borrar. Bueno, no sé, ya. La enfermera, del cual depende la enfermera jefe. Vamos a hacerla ahí como función de staff. ¿Ya? Del cual dependen los médicos y los profesionales dentro del equipo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa autoridad formal que se reconoce, que va desde arriba hacia abajo, ¿ahí? ¿Ya? Está establecida y reconocida. Pero también existe una autoridad informal, ¿ya? Que suele ser el reconocimiento a las personas del grupo. Puede que dentro de estos médicos hay un médico que tiene mucha experiencia, que no quiere ser el jefe. Generalmente el jefe, por lo menos en medicina o en los hospitales, el médico más antiguo termina siendo el jefe de la unidad. Pero puede que no, él no quiso ser no quiso ser el jefe, ¿ya? Está por jubilar, está viejo, pero a esa persona se le reconoce un cierto nivel de autoridad informal. ¿Por qué? Por la experiencia, por los conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ese jefe de cirugía? Tiene que, en general, no solamente jefe de cirugía, sino que entre esta persona que tiene un cierto nivel de autoridad informal y el que tiene la autoridad formal existe una armonía. Y potenciar el logro de los objetivos de la organización. ¿Se recuerdan lo que hablábamos del poder referente? Es lo mismo. Esta persona puede que no tenga una autoridad formal, pero tiene un poder referente, ¿no es cierto? Es decir, tiene un poder por lo que él sabe, por la credibilidad que tiene, por el concepto que él entrega, por lo que él representa, propiamente tal. Entonces, ese concepto tiene que ver con cómo aprovechamos justamente esa autoridad informal para el cumplimiento de los objetivos de la empresa en sí. ¿Me explico hasta acá o no? Hola. ¿Hay alguien en casa? Sí. Ya. Al menos uno. Dentro del diseño de estructura, porque esto en el fondo es diseño de la estructura, podemos agrupar las distintas unidades organizativas de acuerdo a un montón de variables. ¿Ya? Podemos agruparlas de acuerdo a la función, ¿ya? Puedo agruparla de acuerdo a la zona geográfica. Por ejemplo, muchas empresas, generalmente las empresas nacionales, o los bancos, por ejemplo, los bancos tienen una mezcla de estructuras muchas veces que no se entienden y que las cambian permanentemente. O sea, si alguno de ustedes trabaja en un banco, acuérdense cuando estén trabajando de que un año o un mes van a tener una estructura, no sé, pues son ejecutivos de personas y dependen de la sucursal en que están, y después cuando los pasan a la ejecutiva de empresa, están en una sucursal, pero no dependen del agente de esa sucursal, sino que dependen de un gerente que está en la regional, y en la regional o en la zonal, y ustedes le responden directamente a él, y ahí es donde se generan los problemas que vamos a ver después. Perdón. Y la zona geográfica justamente, norte, sur, no sé, ¿ya? Se pueden agrupar por producto, lo que por eso les daba el ejemplo de un banco, por producto, es decir, está la banca persona y la banca empresas, por ejemplo.
y tienen distintos niveles de estructura, ¿ya? O el mismo banco, está la gerencia de la zona norte, la gerencia de zona sur, la gerencia de zona central, ¿ya? Y algunas áreas se agrupan por funciones, es decir, el área administrativa, el área ventas, el área producción. También se pueden asociar de acuerdo al tipo de cliente, ¿ya? Que, que en este caso el producto que puede estar muy relacionado también con el tema del producto. Existe también una asociación de acuerdo al tiempo, la operación a desarrollar. ¿De acuerdo a qué varían? Si existe una única línea de mando, que se debiera ser lo óptimo, ¿ya? O existen varias líneas de mando, o si existe un cierto nivel de especialización al interior de la organización que se requiere ajustar, como tal, ¿ya? Y aquí es donde nos vamos vamos a llegar a lo que se conoce como las distintas formas de estructuras dentro del diseño más comunes. ¿Cuáles son estas? ¿Ya? Principalmente 6. La lineal, vamos a verlas de ahí posteriormente cada una. O jerárquica pura también, que es la básica, es la típica, la que más conocemos siempre, la que más vamos a encontrar principalmente en conceptos de estudio. ¿Ya? La funcional, la de línea y staff, la matricial, la que tiene que ver por proyecto y la que es libre de forma. ¿Ya? Estas 3 corresponden a lo que se conoce como los modelos clásicos. ¿Ya? Y estas 3 son los modelos más modernos. Estos clásicos son los que vienen desde que empezamos, desde que los estudiosos del concepto de la administración empezaron a hablar justamente del concepto de estructura. Y estos modelos modernos son los más nuevos, los últimos. ¿Ya? El diseño de estructuras clásicas, como les decía, la estructura jerárquica pura, la funcional o la consultiva, la de línea staff, ¿ya? Mientras que los modernos son las matriciales, la por proyecto y los que son diseños por libre forma. Vamos viendo uno a uno. Vamos por la estructura pura. Perdón. Hoy no tengo coronavirus, pero tengo tos. La jerárquica pura. ¿En qué consiste la jerárquica pura? Y se las vamos a mostrar ahí. Esa. Primero, cada persona recibe órdenes de un solo jefe. ¿Ya? Es decir, si se dan cuenta, aquí ese recibe órdenes de ahí, y este recibe órdenes de ahí, y ese de ahí. ¿Ya? Por lo tanto, aquí prevalece lo que se conoce como el principio de jerarquía y de subordinación. ¿Ya? ¿Qué inconvenientes tiene la estructura jerárquica pura, que es la más común de todas? Primero, que sobrecarga a las personas con deberes y responsabilidades. Y existe lo que se conoce como una excesiva rigidez, ¿ya? Que hace que no se implanten completamente las ventajas de especialización, porque puede que yo me encuentre que acá en esta área hay una persona que hace mejor las cosas que esta de acá, pero como no depende, o sea, hace cierta actividad mucho mejor, pero como no depende de este, depende de este, ¿ya? Y este no puede actuar sobre este, porque tiene un solo principio de mando, no se aprovecha quizá una ventaja que pudiera ser más, pudiera servir más a la organización como tal. ¿Ya? Esos son principalmente el concepto de la estructura lineal. Ahora, ¿cuál es la estructura funcional? Segundo modelo clásico. Es basado en la idea de Taylor, ¿ya? Asociado justamente al concepto de productividad, que Taylor planteaba. ¿Se acuerdan quién es Taylor, no es cierto? Uno de los primeros padres de la administración, ¿ya? Que decía que Taylor planteó siempre que si se rompía la unidad de mando, el obrero conseguía aumentar su productividad. ¿Ya? Entonces, la estructura funcional
también rompe, por otra parte, uno de los primeros conceptos de Fayol, que tiene que ver de que un jefe, uno de los 14 principios de Fayol, ¿cuál era ese? La unidad de mando, es decir, una persona debe responderle a un solo jefe. ¿Entienden? ¿Y en qué consisten? Que, como ustedes lo ven ahí, el área de producción, ¿ya? Ataca sobre la fábrica, o sea, perdón, tiene control sobre las distintas fábricas, pero las áreas ventas, por ejemplo, los gerentes de fábrica no dependen de producción. No dependen directamente de producción, sino que dependen del director general. Pero a su vez producción sí puede justamente afectar las decisiones que se toman tanto en la misma fábrica como en las áreas de producción de la fábrica. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se le hace? Se le da autoridad a los especialistas. ¿Quiénes son los especialistas? Los especialistas de producción, de venta, de financiación y de personal. ¿Para qué? Se le da autoridad sobre las áreas de su especialidad. O sea, el de producción no se puede meter en el área de venta. ¿Ya? El gerente de la fábrica va a tener que aceptar que el de producción venga a hablar, a pesar de que ambos dependen, porque si se dan cuenta con la estructura, si la ordenáramos en concepto, el gerente de la fábrica 1 depende, al igual que de producción, del director general. Es decir, el gerente de la fábrica 1 no depende del gerente de producción. Pero tiene que aceptar justamente que el gerente de producción venga y establezca sobre el área de producción, que sí depende de él, en este caso fábrica 2, perdón, pero es lo mismo, fábrica 1, ¿ya? Que sí la gente de producción tenga que aceptar órdenes y estructuras del especialista, que en ese caso es él, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Los subordinados reciben órdenes, asistencia, y reciben instrucciones de varios jefes, cada uno de los cuales lo hace en función de su particular manera. ¿Cuál es el inconveniente principalmente acá? Que se sacrifica el principio de unidad de mando. Principio básico, como les decía, dentro de los 14 principios de Fayol, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno sacrifica el principio de unidad de mando? Primero, conflictos de competencia, ¿no es cierto? ¿A quién le hago caso? ¿A este o a ese? Segundo, existe dificultad justamente para poder entregar un cierto nivel de decisión, ¿ya? Y por lo mismo nos puede generar retraso. ¿Por qué? Porque el control y la responsabilidad está fraccionada. Ya, este tomó una decisión a partir de lo que le dijo este, de acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Este va a asumir la responsabilidad de si esa decisión es errónea. Va a decir no, porque acá en producción toman la decisión a partir de lo que le dijeron desde la gerencia de producción. ¿Entienden? Entonces, eso puede generar un retraso permanente en la acción como tal. ¿Ya? Tercer modelo clásico. ¿Queda claro o no? ¿Queda relativamente claro? Sí, profe. Ya. Tercer modelo clásico. La estructura mixta. ¿En qué consiste? Esta está principalmente basada en el modelo de Fayol, ¿ya? Que dice que deben existir estados mayores que están compuestos de asesores especialistas, pero siempre preservando la unidad de mando, ¿ya? En este caso, la función de línea de staff o mixta es la más común, es la que más encontramos hoy día, durante todo el tiempo se ha encontrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no le da autoridad a los especialistas, es decir, este asesor jurídico no tiene autoridad sobre los departamentos, ¿ya? Ni sobre la fábrica, ¿ya? Lo mismo, del departamento de producción dependen 3 fábricas, es una mezcla, se dan cuenta, esta tiende a ser funcional, perdón, tiende a ser de línea, pero también funcional, y método no tiene mando sobre ninguna fábrica, pero sí justamente es un especialista, es un asesor, ¿ya?
donde estos subordinados reciben órdenes de este jefe, ¿ya? Que toma las decisiones tras escuchar a los especialistas. Es decir, el concepto o la decisión propiamente tal, ¿ya? Está netamente asociada al jefe de la unidad, que toma decisiones a partir de lo que le dicen los especialistas. Esos son los tres modelos básicos clásicos de la estructura mixta. Ahora, ¿qué desventaja tiene la estructura mixta? Principalmente que muchas veces se elude la responsabilidad. No tanto como en la funcional, pero acá la responsabilidad, o sea, o se busca eludir, no es que se eluda, se busca eludir la responsabilidad, porque muchas veces si el asesor no entrega la recomendación correcta y él no es capaz, y el gerente, en este caso de producción, que estábamos dando el ejemplo, toma una decisión a partir netamente de lo que le diga el asesor, claramente la decisión, la responsabilidad es de él, pero el asesor justamente nos hace responsable de esa mala asesoría como tal. ¿Ya? Esa es la principal desventaja como tal. Vamos a los diseños más modernos. La estructura matricial, que ahí la tenemos. La matricial es una mezcla, ¿ya? Donde hay una mezcla entre la funcional, departamental y por producto. Por ejemplo, ¿por qué? Porque para cada área, para cada producto principalmente, producto 1, producto 2, producto 3, producto 4, depende justamente, matricialmente, de los distintos departamentos. ¿Ya? Es muy parecida, la estructura matricial es muy parecida a una estructura de diseño por proyecto, pero acá justamente requiere que la matricial de que existan objetivos que sean precisos. Objetivos precisos. ¿Ya? Que hayan roles claros, que haya un equilibrio de poder entre las columnas y las filas, ¿ya? Que haya control justamente respecto principalmente al tiempo de producción, a los costos asociados, a la calidad buscada y al resultado, y que existan también recompensas adecuadas para cada uno de estos asociados justamente al cumplimiento de los objetivos. ¿Ya? ¿Qué inconveniente genera una estructura matricial? Primero, los conflictos entre los gerentes funcionales, que son estos de acá, funcionales, con respecto a los gerentes de producto, de servicio, ¿ya? Cuando existen recursos limitados, ¿ya? Segundo, los que están acá, que son los que hacen la tarea, les puede generar una ambigüedad de roles, que obviamente cualquier tipo de ambigüedad de roles va a ocasionar estrés organizacional. Muchas veces hay falta de equilibrio entre la autoridad y el poder. Muchas veces estos tienen más autoridad o más poder que estos de acá. O al revés, estos tienen más autoridad que los que están en las columnas. Y esa falta de equilibrio justamente genera problemas al momento de conseguir los objetivos. ¿Ya? La estructura matricial también requiere justamente que todo quede por escrito muchas veces. Es decir, exige de mucho protocolo. ¿Ya? Exige mucho protocolo. ¿Por qué? Porque justamente esta dualidad de roles existente hace que todo quede por escrito. ¿Ya? Y el exigir mucho protocolo, ¿qué es lo que pasa cuando tú aplicas muchos protocolos? Que por un lado está bien, no estamos diciendo que esté malo, pero muchas veces las decisiones hacen que se tomen solamente en base a lo que está escrito, y cuando te surge una decisión que no tienes, una decisión nueva,
sobre la cual no tienes conocimiento, te va a obligar a qué? A que tengas que tomarla en otro ámbito de cosas. ¿Entienden? Segundo modelo de los modernos. Los diseños por proyecto. ¿Ya? Disculpen. Los diseños por proyecto están asociados justamente a principalmente a empresas que tienen que ver con organizaciones, perdón, que son muy técnicas como tal, ¿ya? Que generalmente requieren planificación, investigación y coordinación, ¿ya? Están asociados principalmente a proyectos ad hoc, donde los distintos componentes van formando parte de varios proyectos al mismo tiempo. Disculpen, porque no sé tanto, espérenme un poco, por favor. Espérenme. ¿Aló? Ya, ahí sí. Disculpen. En el fondo, cuando las organizaciones son muy técnicas, desarrollan distintos proyectos y tienen distintos equipos para eso. Y por ejemplo, te puedes encontrar con que distintos proyectos pueden estar usando los mismos equipos de diseño y los mismos equipos de ingeniería, por ejemplo. ¿Ya? Pueden estar formando parte de varios proyectos al mismo tiempo. Entonces, tú pides justamente avance o tu control como director general, como gerente general, va a ser de acuerdo a cada proyecto propiamente tal. ¿Ya? Ahora, ¿qué desventaja tiene el diseño por proyecto? Que implica necesariamente, muchas veces, dualidad de mando y priorización. Es decir, el gerente del proyecto 3, si necesita cumplir rápido, y ellos están involucrados principalmente con el proyecto 1, también les va a exigir, por lo tanto, los que están en el equipo de diseño y de ingeniería, ¿hacia dónde nos vamos? O sea, ¿a cuál le damos prioridad como tal? ¿Entienden? Al proyecto 1, al proyecto 2, ¿ya? Esa es la principal conflictividad de un diseño por proyecto. Y el último modelo, los diseños de libre forma, ¿ya? Que se llaman también naturalistas orgánicos, que no tienen estructura de alguna manera, ¿ya? Y es principalmente lo más moderno, ¿por qué? Porque lo que buscan es ir cambiándola constantemente. Cambiando constantemente. Constantemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va adaptando a las necesidades que tiene la organización en el momento determinado, ¿ya? Los diseños de libre forma hoy día se aplican mucho en la empresa más moderna, principalmente en la startup. Startup. ¿Ya? En esa empresa, hoy día se aplica mucho el diseño de libre forma, es decir, o sea, son un grupo de personas que se juntan para tratar de diseñar y encontrar justamente una forma de organización, una forma de trabajar y de conseguir objetivos de una manera determinada, como tal. ¿Ya? Entonces no existen muchos jefes, no existen, yo no dependo de ti, sino que todos trabajamos en conjunto, tenemos libertad para crear, libertad para trabajar. Ese es como el concepto principalmente. Esos son los 6 modelos más clásicos, bueno, entre los 3 modelos clásicos y los 3 modelos modernos, de diseño organizacional que una empresa puede tomar hoy día. Existen muchos más, ¿entienden? Pero los que vemos más comúnmente. Y ahí nos vamos a analizar lo que en su momento plantea Mintzberg. ¿Se recuerdan de Mintzberg, no es cierto? ¿Ya? Que en el año 79, ¿ya? Que fue cuando, no es que se haya empezado a hablar de estructura en ese tiempo, sino que él lo llevó principalmente, o lo que hoy día se conoce como tal de estructura, en el año 79 se empezó a hablar, y planteó justamente en un libro que se llamaba La estructuración de las organizaciones, que publicó en el año 79, y que posteriormente en el 2000 volvió a plantear en otro libro que se llamaba Diseño de Organizaciones Efectivas,
planteó justamente que la empresa estaba dividida en 5 partes fundamentales de acuerdo a la función desempeñada. ¿Ya? 5 partes fundamentales más una parte conocida como, no fundamental, pero como que englobaba todo. ¿Ya? ¿Cuáles eran esas 5 partes fundamentales? El núcleo de operaciones, el componente administrativo, ¿ya? Núcleo de operaciones, que está ahí, ¿ya? El ápice estratégico, la tecnoestructura, el staff de apoyo y la línea media. Y la sexta parte, que engloba todo eso, se conoce como ideología. ¿Ya? Vamos viendo cada una de ellas. ¿Qué es el núcleo de operaciones? ¿Ya? Son todos aquellos miembros de la organización que realizan el trabajo básico, que está directamente relacionado con la producción de los productos y servicios que la empresa vende, como tal. ¿Ya? ¿Cuál es la función justamente de este núcleo de operaciones? 4 funciones principales, 4 funciones básicas. Primero, asegurar los inputs, los ingresos de la producción. Transformar los inputs, segunda función, transformar esos inputs en output. ¿Ya? Recuerden que si lo hablamos en un sistema, todo lo que ingresa en un sistema tiene una salida. Todos esos ingresos, input, transformarlos en salida. Tercera función básica, distribuir esa salida, distribuir esos output. ¿Ya? Y cuarta, del núcleo de operaciones, proporcionar ayuda directa a las funciones de input, de transformación y output, y salida. ¿Ya? Luego, segundo componente, el ápice estratégico, que es el que está acá. ¿En qué consiste? ¿O qué son el ápice estratégico? El ápice estratégico es aquella parte de la organización donde están todas las personas encargadas de una responsabilidad general de la organización. ¿Ya? El ápice estratégico es lo que se conoce como la alta dirección. ¿Por qué? Porque está encargada de establecer los objetivos generales de la empresa, como cuáles son las estrategias que tienen que conseguir que tienen que llevarse a cabo para conseguir dicho objetivo. Entre el núcleo de operaciones y el ápice estratégico está lo que se conoce como la línea media, que es donde están todos los supervisores de primera línea hasta los directivos superiores. ¿Ya? Los directivos que están dentro del concepto de la línea media son los encargados de conectar justamente el ápice estratégico con el núcleo de operaciones. Son los encargados de fomentar los flujos de trabajo, de información, de decisiones. ¿Ya? La función de la línea media principal es trasladar los objetivos generales de la organización, definidos por quiénes, por el ápice estratégico, hacia el núcleo de operaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de alcanzar los objetivos generales de la empresa. ¿Ya? Luego, tenemos la tecnoestructura. ¿Qué es la tecnoestructura? La tecnoestructura son los analistas de la empresa. ¿Ya? ¿Y cuál es su función principal? Normalizar el comportamiento de la empresa. ¿Entienden? Existen 3 figuras de analistas distintos. ¿Ya? Los de estudio de trabajo, que son los que se preocupan del proceso de trabajo. Los de planificación y control, que son los que normalizan los resultados. Y los de personal, que normalizan las habilidades. Es decir, en pocas palabras, ¿qué está la estrategia? Por ejemplo, ¿qué está en la tecnoestructura? Está, por ejemplo, la unidad de recursos humanos, la unidad de informática, la unidad de producción, ¿entienden? La unidad de venta. Están, bueno, dependiendo del tipo de negocio, porque en el fondo si estamos hablando de un supermercado, la unidad de venta va a estar en el núcleo de operaciones. Pero, por ejemplo, en una empresa donde no tiene que ver con eso, más que venta, yo pondría la unidad de abastecimiento, no de ventas como tal. ¿Ya? Es decir, la tecnoestructura tiene todas aquellas unidades de apoyo que se requieren para el funcionamiento del núcleo de operaciones. ¿Ya? Ellos normalizan el comportamiento como tal. Y por otra parte, la otra parte fundamental de la organización está el staff de apoyo, que son todos aquellos lugares que
se dedican, o donde están ubicados todos aquellos que se dedican al asesoramiento, ¿ya? Y a la prestación de servicios que no estén relacionados directamente con la actividad principal de la empresa. ¿Entienden? Los departamentos jurídicos, departamento de auditoría, departamento de análisis de entorno, un montón de organizaciones que muchas veces las empresas tienen, como tal. Esas son las 5 partes fundamentales, ¿ya? Y que están englobadas en un concepto más global que se conoce como ideología, que son la cultura y las creencias, ¿ya? Es lo que distingue a una empresa de otras. ¿Cuál es la cultura de la empresa? Esa es la ideología, que le otorga su propio sello, como tal. Y en ese concepto, justamente, existen, tomando el concepto mismo, lo que se conocen como los mecanismos de coordinación. Y esos mecanismos de coordinación son de 2 tipos. Los mecanismos de adaptación y de supervisión. Es decir, cuando estoy hablando de mecanismos de adaptación, son las relaciones que se dan a similares niveles, mientras que los mecanismos de supervisión tienen que ver con las relaciones lineales que se dan en el concepto de la toma de decisiones y de la unidad de mando. ¿Ya? Esos flujos, justamente, esos mecanismos de coordinación corresponden a los flujos, ¿ya? Que unen las distintas partes de la organización. Y ahí vamos viendo la organización como los sistemas de vínculos que se generan. Tenemos flujos de autoridad formal, que van así. Profe, Dígame. una pregunta, ¿no podía explicar de nuevo como lo de adaptación y supervisión, Correcto. por favor? Ya. Los mecanismos de coordinación son de 2 tipos. De adaptación, es decir, decisiones que se toman al mismo nivel, y decisiones de supervisión, decisiones que se van tomando entre los distintos niveles y que tienen que ver con, principalmente supervisión con la unidad de mando, y en adaptación tiene que ver con los flujos de trabajo común. Y esto es más que nada de coordinación. Entonces, yo puedo decir que en una organización tengo mecanismos de adaptación, que es ir modificando el trabajo, ir modificando las decisiones para que el trabajo se haga, y de supervisión, donde yo voy dando instrucciones para que el trabajo se haga. ¿Se explica ahí o no? Sí, ahí sí. Y eso, justamente, y esos mecanismos son los que me llevan a mí a los flujos, ¿ya? Y tengo distintos flujos. Tengo flujos de autoridad formal, que son de supervisión, dentro de los mecanismos. Tengo flujos de material de trabajo, que pueden ser de supervisión o de adaptación. Tengo flujos de información, que también pueden ser de supervisión o de adaptación. Y tengo flujos de procesos de decisión, que son netamente de supervisión. Esos son los vínculos de unión que se dan al interior de la organización como tal. ¿Me explico? ¿Se entendió ahora o no? ¿Sí? Sí. Ya. Y vamos a, pero nos vamos a dar, porque en el fondo para poder entenderlo mejor lo vamos a dejar hasta acá, y posteriormente vamos a empezar a hablar la próxima clase de el diseño y el establecimiento de la estructura a partir de las distintas tareas que tienen que corresponder a cada una de las decisiones. ¿Les parece? Vamos a dejar de compartir. Ahí, ya. Bueno, sí. Consultas. ¿Quién llegó después? Andrés. Yo. Nadie más, ¿no es cierto? No, sí. Y algunos otros se fueron, se desconectaron. Ya. Eso. Próximo, bueno, como les dije, les dejé un caso, grupos de máximo 5, mínimo 4. Coordínense ustedes, coordínense ustedes internamente cómo pueden hacer el trabajo, o sea,
y tienen hasta el viernes para subirlo a la plataforma, y el día martes lo partimos presentando. Terminamos de ver diseño, establecimiento, estructura, lo presentamos y posteriormente a eso tenemos el control de lectura. ¿Les parece? ¿Estamos, no? ¿De acuerdo? Yes. Ya. Terminamos la clase de hoy día. Nos volvemos a encontrar el día jueves, como siempre, para consultas si tienen. Yo me conecto a eso de las 2:30 de la tarde, por si alguien se quiere conectar para hacer consulta. Y el día martes, próximo martes, nos encontramos nuevamente. ¿Ya? Que les vaya bien. Chau, chau.